Buenas tardes. En nombre del Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, gracias por acompañarnos en la presentación del libro Imágenes que recorren un siglo. Invitamos al señor presidente del Centro de Capitanes, capitán de Ultramar, Marcos Ricardo Castro, a los historiadores, doctora Laura Caruso y el doctor Gustavo Contreras, a conformar el panel de la presentación del libro. Vamos a invitar al presidente del Centro de Capitanes, capitán de Ultramar, Marcos Ricardo Castro, quien será el encargado de dar inicio a esta presentación. Ya aclararon, no puedo, iba a serme el escritor, pero no, ya me chavaron. En el año 2016, ya ante la inminencia, decía antes que el centro, ya sabíamos que obviamente que iba a cumplir los primeros 100 años, y siempre aclaro, 100 años en su actual configuración, porque hubo varios intentos anteriores de agrupamientos. Nuestros antecesores han sido muy activos sindicalmente, seguramente porque venían del exterior con las nuevas ideas que aparecían en el mundo, y hay algunas publicaciones que cuentan que iban por el río Paraná esparciendo las nuevas ideas sindicales, y eso los ha llevado en varias oportunidades a crear nucleamientos sindicales. Pero este centro, tal cual lo conocemos ahora, es del año 2018. Así que estábamos viendo distintas posibilidades para reflejar su historia, y siempre estaban algunos problemas complicados para resolver. El primero de ellos, que la historia del centro en forma de texto es sumamente larga, y me apresuro en aclarar, es una idea que tenemos vigente de que se escriba la historia del centro, pero queríamos hacer algo un poco más rápido, y en lo posible, y esto es muchas veces difícil, despojado de subjetividades y con una visión lo más neutral posible, sobre todo atendiendo a que el centro, como la mayoría de las instituciones centenarias del país, han atravesado por épocas con profundas diferencias internas. El centro nunca estuvo exento de eso, sobre todo de lo que yo tengo más presente por testimonio de que lo vivieron en los años 50, pero antes y después ha pasado también lo mismo. Y por suerte nos ocurrió algo muy grato, que es suscribir el convenio con el CONICET, y eso permitió proveernos de dos muy destacados historiadores, investigadores, un poco de todo, pensadores, porque hay una mezcla, y creadores, interesante de matices que se reflejan en la obra. Así que producto de eso tenemos este libro, del cual estamos orgullosos, no solo porque refleja una historia de la cual estamos orgullosos, sino porque, por lo menos desde el gusto nuestro, está reflejando muy bien lo que es esta centenaria historia del centro. Así que hoy lo estamos presentando, espero que en no mucho tiempo estemos presentando la historia ya, pero eso va a ser mucho más grande, ¿no? Varios tomos, ¿no? Así que por ahora esto es para abrir la expectativa, después hacemos la obra maestra de la historia del centro. Y les quiero presentar entonces a los autores de la obra. Voy a leer para no equivocarme. Es más, voy a usar anteojos. Bueno, los autores son la doctora Laura Gabriela Caruso, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
magíster en Historia, egresada del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, profesora de enseñanza media y superior en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ella es investigadora asistente en la carrera de investigador científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, investigadora en el IDAES, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, integra el Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. También es investigadora responsable del proyecto de investigación Programa Puente 2014 de la Universidad Nacional de San Martín, una geografía cultural del mundo del trabajo portuario, experiencia, sociabilidad y culturas políticas, Buenos Aires 1916 a 1936. Se desempeña además como docente ayudante de primera de clases prácticas en la Cátedra Historia de los Sistemas Económicos B de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por su parte, el otro coautor, el doctor Gustavo Contreras, es doctor interuniversitario en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigador asistente en la carrera de investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es miembro del grupo de investigación Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina Moderna, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Participa además como investigador en proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET, el FONCIT y la UNTREF. Actualmente dirige un proyecto de joven investigador titulado La Confederación General del Trabajo, CGT, durante el primer gobierno peronista, prácticas gremiales, proyecciones institucionales y formulaciones políticas, 1946-1955. Es miembro de la Red de Estudios sobre el Peronismo y la Red de Historia Política, Proyecto Buenos Aires de Historia Política. Se desempeña también como ayudante de trabajos prácticos en la Cátedra de Historia General Universal 4, Contemporánea e Historia Social de Europa. Dicta seminario de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de Madrid. Bueno, con semejantes currículos no podía salir algo menos que esto. Este trabajo a nosotros nos ha gustado muchísimo, se los quiero agradecer en esta oportunidad mejor que nunca. Y al menos de la parte que personalmente he conocido, hay un muy interesante reflejo de lo que ocurría, de los momentos muy felices para el centro y sus asociados, y también de los momentos muy oscuros que hemos vivido. La desaparición de nuestro muy querido y recordado subsecretario, el capitán Mario Pantaleón Ábalos, víctima del terrorismo de Estado en los años 70, las privatizaciones de las empresas estatales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y ELMA, la empresa de Líneas Marítimas Argentinas, la aparición del decreto 1772 del 91, que barrió con lo que quedaba de la Marina Mercante, el inicio del Camino de la Esperanza con el dictado del decreto 1010 del año 2004, por el cual iniciamos un camino de reconstrucción de la Marina Mercante, proceso que aún está en marcha y espero no se detenga y llegue a conclusiones más felices. En definitiva, creemos que es un excelente trabajo que refleja con mucha claridad y hasta precisión lo que ha sido el centro en sus primeros 100 años de vida. Así que nuestro agradecimiento a los autores, nuestro orgullo por la obra que van a tener la oportunidad de conocer, y ahora los dejo a ellos que son los que saben. Muchas gracias.
escucha bien ahí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá en la presentación. De alguna manera, antes que nada, quiero agradecer, además de a todos y todas por estar acá, al Centro Capitanes de Ultramar, a su presidente, a sus autoridades, a su comisión directiva, no solamente por dar lugar al libro, sino también por dar lugar a este evento, ¿no? que cierra de alguna manera el año y el proyecto del libro que encabezamos y que construimos colectivamente. Un poco quiero contarles la historia y compartir con ustedes la historia del libro de los 100 años del Centro de Capitanes de Ultramar, imágenes que recorren un siglo. Tiene una historia bien particular que, además de acercarles partes de esa experiencia en las imágenes que ustedes van a ver mientras nosotros hablamos y les comentamos parte de esta experiencia, hay momentos de la construcción del libro, momentos de la entrega del libro, momentos de la construcción, digamos, del archivo, de las entrevistas colectivas, de diversas charlas y diversas fotografías que hemos recolectado a lo largo de esa construcción y que sobre todo nos permitieron, de alguna manera, de una manera polifónica, construir un libro que tiene al menos 2 historias en una, que es parte de lo que les quiero contar. Este libro conmemora, reconstruye y reflexiona sobre los primeros 100 años de la historia del sindicato en el que nos encontramos ahora y la peculiaridad que tiene, o que queremos destacar, señalar, es que reúne estos dos recorridos que se ven aquí en la mesa, ¿no? Incluso de alguna manera. En primer lugar, la de un sindicato, la del Centro de Capitanes, con la necesidad de conocer y reconocer su propia historia hacia adentro de la comunidad gremial marítima, repensarla de cara a la celebración que llevaron adelante en septiembre de 2018, algo de lo que hablaba Marcos recién. Esto se cruza con otras historias, las nuestras, con gran generosidad y detalle. Marcos recién leyó algo de partes de nuestra historia académica, partes centrales, que son nuestras carreras centradas en una pregunta, en un interés fundamental sobre la historia del movimiento obrero en la Argentina, y que se desplegaron esas carreras tal vez en una difícil situación del sistema científico en el país, en distintos momentos. Y digo esto porque, como bien también señalaba Marcos, la peculiaridad del libro, y creemos que es algo bastante inusual, tanto en el campo historiográfico como en el campo de las instituciones obreras, gremiales, es que el libro es producto del acuerdo de colaboración entre CONICET y el sindicato, el Centro de Capitanes, ¿no? Un acuerdo que vincula el interés del autoconocimiento de un sindicato con quienes nos dedicamos a hacer algo así como historia profesional, ¿no? O al menos desde la academia. Y así como un libro se gesta, se proyecta, se piensa, se trabaja, este libro cruza esos 2 caminos, esas 2 historias que menciono, que son 2 perspectivas, la historia como profesión, como vocación, como política, y el interés y la motivación de un gremio por pensarse a sí mismo, lo cual vuelve toda esta experiencia bastante excepcional, les aseguro. El centenario fue precisamente el momento particular en donde el sindicato tuvo el puntapié, el inicio, el motor de apostar a contar esa historia en un doble sentido, a contar con una historia y a contar su propia historia, ¿no? De tenerla y contarla. Y para esto nos convocó a historiadores y historiadoras del mundo académico, nosotros, que hace años indagamos la historia de los trabajadores marítimos en la Argentina en la primera mitad del siglo XX. Y digo convocó, pero en realidad debería decir que también nos encontró disponibles, interesados, dispuestos, entusiasmados y expectantes de que así sea, ¿no? Tanto Gustavo como yo visitamos durante nuestra investigación doctoral, ya hace por lo menos 10 años, hay que decirlo, el Centro de Capitanes, la Biblioteca Victorio Gómez, que está aquí nomás, podemos hacerles una breve visita guiada luego, debemos ser los únicos 2 investigadores que conocen la Biblioteca Victorio Gómez, del propio centro, y en mi caso por lo menos quiero destacar que la colaboración y el interés que en su momento demostró Paul Medina fue imprescindible, aunque no está entre nosotros, pero me interesaba que le llegue este reconocimiento, para llevar adelante mi tarea no solo en términos de la investigación doctoral, sino y sobre todo para que desde el centro, en el momento en que comenzaban, como decía Marcos, allá por 2016, incluso antes, a pensar su propia historia de cara al centenario, se contactaran con nosotros y nos propusieran que presentemos un proyecto, ¿no? Que entonces se llamó Reseña Histórica del Centro de Capitanes, lo cual habla de una etapa bastante germinal del asunto aún.
Lo interesante es que de esa propuesta formaba parte de un conjunto, un pool de diversas propuestas que no eran del mundo académico, que tenían que ver con otros registros y otras búsquedas de productores, ensayistas, proyectos incluso que daban vueltas de gran alcance audiovisual, creo que incluso películas, ¿no? Que también hay allí algunas ideas al respecto, con formatos novedosos, atractivos, algo que nos parece muy importante y muy interesante. Pero la pregunta es entonces cuál sería el contenido, ¿no? de esas obras, cuál sería el contenido histórico, qué dirían de la fundación del gremio, de su institución, de sus momentos particulares, qué dirían y qué no dirían en torno al recorrido centenario, a sus formas de trabajo, al movimiento obrero marítimo nacional, mundial, a las propias militancias e identidades políticas dentro del centro. Y allí estábamos nosotros, que sobrevivimos a esa selección, ¿no? Y que de alguna manera, con una propuesta cabal, fundada en nuestras propias investigaciones, parecía posible, ¿no? Y prometía reflexionar no solo en qué contar, sino en cómo contarle a los socios y a las socias y sus familias esta historia centenaria. Entonces, tal como mencionábamos antes, en el 2016, retomamos el armado del libro, el contacto, el proyecto, convocados por el centro, ya ambos como investigadores del CONICET. Pudimos revisar la propuesta, pensar ciertas decisiones, formatos, ideas, y así hicimos una primera presentación, y lo menciono porque esto es tal vez algo de lo más particular en esta experiencia de hacer el libro, presentar el proyecto ante toda la comisión directiva en pleno que formulaba sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, debates. Y dando así inicio al armado colectivo del libro, ¿no? Contamos con la suerte de trabajar con un sindicato, el Centro de Capitanes, que preservó y digitalizó por propia iniciativa todas sus actas de asambleas y reuniones de comisiones directivas, que luego digitalizó también su publicación, lo que consideraban su única publicación, el boletín allá que iniciado en los años 60, hoy sabemos que el primer boletín es de 1919, aunque fue interrumpido. Un centro que guardó fotos, libros, revistas del sector marítimo y gremial, publicaciones especializadas en cuestiones marítimas locales e internacionales, a lo cual, con este gran archivo preservado por el propio sindicato, sumamos nuestras búsquedas del Archivo General de la Nación, nuestros propios archivos sobre la historia del mundo marítimo, el archivo de la OIT, junto a entrevistas y diversas charlas. Algunos de estos momentos son precisamente lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Les decía entonces que durante el año 2017 realizamos entrevistas grupales, van a ver fotos luego allí, con socios y socias, a las cuales les queremos agradecer mucho por haber participado, de diversas generaciones, roles, funciones, historias, junto a otras entrevistas individuales, entre las que por supuesto no podía faltar las de su actual presidente y vicepresidente, también con otras empleadas y trabajadoras del centro de amplia trayectoria, y tal vez en charlas más informales, pero no menos ricas, con los capitanes Cenés y Ferrero, a quien quiero mencionar especialmente, a ellos dos. Y hicimos también entrevistas tanto en el centro como fuera, con otros funcionarios vinculados al sector, como el exministro Tomada, por ejemplo, y con familiares y socios, con familiares de socios y dirigentes, y en particular, claramente no puedo dejar de mencionar y agradecer la colaboración afectuosa y la disponibilidad de la familia de Mario Pablo Pantaleo Ábalos, el subsecretario general del centro, que fue desaparecido en 1976, y con quienes podríamos decir que ya formamos un equipo de trabajo histórico, ¿no? Y que sin cuya colaboración no habríamos podido formularnos ciertas valiosas preguntas. El proyecto del libro entonces, para 2017, se montaba ya en una ambición que asumía, ¿no?, lo que estamos planificando tal vez para el futuro, características siderales, de alguna manera rozando en la colección, en varios tomos, hay que decirlo. El entusiasmo nos tomó y realizamos allí una nueva presentación frente a la comisión directiva que nos corroboró la necesidad de focalizar en temas, en ejes, en momentos, en la historia centenaria dada a través de ciertos ejes y ciertas elecciones fundamentales, en un relato más despojado, que sea no solamente acompañado, sino sostenido por imágenes y por un fuerte trabajo de diseño. Y allí sumamos a bordo al querido diseñador Charlie, que si se entera que lo estoy nombrando no le estaría gustando nada y estaría totalmente en contra. El trabajo de darle a nuestra narración esa dimensión sensorial, visual, incluso afectiva,
El diálogo entre la historia contada y el efecto buscado por los colores, las imágenes y el diseño es totalmente suyo y es su gran mérito. El resultado de este trabajo conjunto con Gustavo, con Charlie, con el centro, su comisión directiva y varios de sus socios y familiares es este libro, que espero puedan ver en breve, y en el cual nos propusimos, decía, contar una historia construida desde la perspectiva propia de nuestra profesión y a su vez orientada a cumplir las expectativas de un libro conmemorativo y de síntesis. Esto es, una apreciación general que es complementada, incluso interpelada, por las memorias particulares de sus protagonistas que participaron de hacer esta historia. El armado de este libro es un registro múltiple, polifónico, que no estuvo carente ni de tensiones, ni de disputas, ni de diferencias entre nuestra propuesta y nuestra experiencia de escribir de y con ellos, y la memoria de los propios socios y socias, sus intereses y recuerdos, lo cual hizo de este libro un momento especialmente rico en nuestro propio trabajo y en nuestra experiencia. Me animo a decir, creo, que esto es tal vez lo más interesante de la construcción colectiva del libro, ¿no? Es el momento en que se desplegó esa construcción, se dio lo que fue necesariamente un reconocimiento mutuo y explícito de dos registros, de dos lecturas que, lejos de ser incompatibles, se buscan, se tensionan, por momentos se encuentran y acompañan, siendo este el mejor de los balances posibles para un libro de historia sindical impulsado por un sindicato y realizado por historiadores profesionales. En plena tarea de investigación, de archivo, de recopilación de fotos, testimonios, estos dos registros se desplegaron en distintos momentos e intensidades. Ahora Gustavo seguramente nos va a contar algunos de estos momentos bien interesantes, lo que hizo inevitable asumir que nuestro registro histórico e historiográfico muchas veces tensionaba la memoria colectiva, individual e institucional, y que con todo esto la historia del propio centro se enriquecía, se visibilizaba, cobraba diversos sentidos y convocaba a sus propios socios, socias, familiares, dirigentes a pensarla, repensarla y construirla. Con esto les quiero agradecer de nuevo por estar acá, por estar presentes y festejando la salida del libro, y le doy la palabra a Gustavo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer que hayan venido a la presentación de este libro, agradecer a las autoridades del centro, a su presidente, a los socios, a Laura, ¿no? Que pudimos trabajar juntos a partir de este proyecto, a colegas que nos fueron ayudando a armar esta historia que nos llevó cerca de 4 años, más alguna idea previa de hacer algo sobre sindicalismo marítimo, ¿no? Era algo que nosotros ya teníamos ganas de hacer, ¿no? Habíamos investigado los mismos temas, teníamos ganas de pensar una historia de largo aliento de los trabajadores del mar, pensarlo en ciertas coordenadas, y bueno, pudimos coincidir con el centro, que también tenía la intención de hacer un libro, ¿no? Conmemorativo, pero también de investigación histórica sobre su propio recorrido. Entonces se combinaron varios factores necesarios para poder hacer un libro, ¿no? Con las características que tiene este libro. Y cuando uno hace historia y cuando uno va a los sindicatos y habla de lo que a uno le apasiona y lo que encuentra en los archivos, siempre ronda una pregunta, ¿no? Sobre cuánto nos importa la historia, para qué sirve la historia, es importante la historia, es algo que nos interesa solo a muy pocos, a personas que somos un poco raras y buscamos los archivos y los libros, algo de eso hay, ¿no? Pero sin embargo, la historia, cuando está muy impregnada en instituciones, en personas, en anécdotas, en procesos, cobra relevancia. Y eso a veces los historiadores lo perdemos de vista, y es a lo que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a la historia y a veces perdemos de vista lo importante que es la historia. Y creo que toda esta experiencia nos mostró que la historia sí importa, que no es lo mismo lo que se cuenta de la historia, ¿no? Que afecta sensibilidades, que afecta memorias, que las consolida, que las rearticula. Y esa yo creo que es la experiencia más fuerte de este libro. Nosotros nos sorprendimos, ya nos interesaba la historia del sindicalismo marítimo, nos interesaba la historia de los capitanes de ultramar, y ya conocíamos que había una historia interesante. Cuando empezamos a ver el archivo, a conocer nuevos episodios, nos pareció aún más relevante
Y cuando nos dimos cuenta la relevancia que tenía para los socios, para las autoridades, dijimos, wow, acá hay algo importante y sensible, ¿no? Tenemos miles de anécdotas para contarles lo importante que es la historia para este sindicato, ¿no? Desde testimonios, mismo ahora cuando nos encontrábamos antes de la presentación, ¿no? Venían los recuerdos, pensamos que no iba a salir, pensamos que se iba a retrasar, está esto, está aquello, vi esto, ¿no? Las miles de preguntas que nos hacían cada vez que veníamos, nos cruzamos, ¿cómo va el libro? ¿Contaron esto? ¿Te acordás lo que te conté? Y eso le da relevancia a lo que hacemos y para nosotros fue un orgullo. Dedicamos muchísimas horas a hacer esto, dejamos parte de nuestra vida, en realidad la potenciamos en este quehacer, y que tenga una relevancia colectiva que pueda servir para pensarnos, para recuperar nuestra historia, para pensarnos en el presente, para proyectarnos hacia el futuro, cuando habla de los primeros 100 años del centro, ¿no? Ahí está la proyección, saber quiénes somos y pensarnos para adelante. Entonces, para nosotros eso fue un espacio que nos brindaba condiciones ideales, pero también un contralor constante, una necesidad de que la memoria y el conocimiento propio se vea reflejado en una historia general, pero una historia general no puede recuperar en su plenitud las distintas memorias particulares. Teníamos que tener cuidado en cómo construíamos ese relato, hacerlo de la manera más profesional posible y a su vez incluir esas diversas experiencias, esas diversas memorias. Y en esta búsqueda y en este cuidado nos propusimos hacer un libro que se constituyera en una hoja de ruta, en un mapa que permitiera recorrer el devenir centenario del centro y que incorporara de alguna manera las diferentes miradas, las diferentes experiencias y que permitiera de alguna manera habilitar una historia institucional que va a ser también parte de las tradiciones del centro. Pero esto no fue algo que hicimos solos, ¿no? El centro fue activo constructor de este libro, ¿no? Cuando Laura dice hay 2 historias acá, ¿no? Acá están las entrevistas, pudimos entrevistar entre 30 y 40 capitanes de distintas generaciones, contar con la mayoría o con la totalidad de los documentos del centro, con la mejor predisposición para trabajar, pero también con esta idea de que la historia importa y que nosotros teníamos un compromiso de reflejarlo de la mejor manera posible. Y para nosotros eso fue un desafío y una posibilidad que no siempre se da. Y eso nosotros lo queremos resaltar porque de alguna manera realza nuestra labor, realza la actitud del centro, el compromiso del centro, y a su vez es la posibilidad de invitarlos a que lean este libro para conocer la historia centenaria del centro, ¿no? De alguna manera nosotros queríamos hacer un libro con relevancia, con coordenadas significativas, pero que a su vez invite a los socios, a las socias y a sus familias a leer esta historia. Nuestro objetivo principal es que esta historia los interese, que esta historia los conmueva, que esta historia les genere nuevas preguntas y que les dé esa curiosidad necesaria para recorrer la historia de los hombres y las mujeres en el tiempo. Esta necesidad de la curiosidad, de invitarlos a leer, de involucrarlos en este viaje, nos llevó a pensar el formato del libro, las características de la escritura, ¿no? En lo que nosotros llamamos divulgación histórica. Nosotros pensamos en una historia que convoque a cualquiera, a cualquiera que lo quisiera leer. Nosotros estuvimos interesados en generar un formato que los involucre, ¿no? En textos sencillos, de síntesis, pero que no perdieran la complejidad de la historia, ¿no? Porque nosotros estuvimos preocupados porque el material fuera de calidad, pero a su vez que incluya. Y creo que esas coordenadas en gran parte se cumplieron. En todo caso, ustedes cuando lo lean nos van a decir si eso fue así, de ese modo. Por eso Laura comentaba que nosotros usamos 3 registros. El de lo escrito, que surge de nuestras investigaciones, que tiene que ver con nuestra profesión. El de las fotos. Hay muchas fotos, por suerte, del archivo del centro, pero también del Archivo General de la Nación, algunas que hemos sacado de distintos lugares de la web. Y hay un tercer elemento, que es el diseño. El diseño es parte de una interpretación histórica, ¿no? El recorrido de los 100 años nos va marcando a través de los colores, de los diseños, de los elementos que resaltamos, ¿no? Nos va marcando una interpretación sobre la historia del centro y sobre su devenir. Entonces,
el diseño acá es parte del relato histórico. Y quisiéramos que ustedes lo pudieran evaluar y ponderar en ese sentido, ¿no? Ahora, en algún momento, Carlos va a proyectar las distintas páginas del libro y con una secuencia de a 5 segundos para que puedan ir viendo de alguna manera cómo el diseño va marcando el paso del tiempo, desde los colores, desde las características de los barcos, desde la vestimenta de los socios, de las socias, de los perfiles de las instituciones, de los vínculos con el gobierno, ¿no? Acá lo que vamos a hacer en conjunto es hojear el libro mientras nosotros les contamos algunos de los elementos que consideramos centrales para entender esta historia. Cuando decimos centrales son ejes que elegimos para contar una historia de manera sintética, pero que tratase de recuperar lo más significativo y que habilitara nuevas historias, nuevas investigaciones, nuevos testimonios, ¿no? Y seguir incrementando el patrimonio del archivo y de la biblioteca del centro y pensar en nuevas publicaciones sobre esta historia. ¿Cuáles son esos ejes? Para nosotros hay 4 ejes que tenían que estar presentes. El primero es la propia institucionalidad del centro, ¿no? Este es un libro de una historia institucional, cómo se forma el centro, cómo lo generan sus socios, incluso los intentos previos, los lugares de reunión, cómo se pagaba el alquiler en los inicios cuando costaba, los vínculos institucionales con otros sindicatos, con las centrales obreras en el plano internacional. No, ahí hay una historia institucional totalmente relevante para entender a este sector laboral. Un segundo aspecto tiene que ver con recuperarlo en las tradiciones propias del movimiento obrero, que tiene que ver con la lucha, con la organización, ¿no? Con las herramientas propias de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Para construir sus demandas, sus reivindicaciones, ¿no? Sus posibilidades de mejorar sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida en el sistema en el que vivimos, ¿no? Es también esta historia una historia de la marina mercante como tercer eje, ¿no? Porque la marina mercante es fundamental para entender a los capitanes de ultramar y a los marítimos, ¿no? Entonces ahí hablamos de los lugares de trabajo, de las empresas, del capital, ¿no? De cómo se desarrolla, desde las primeras empresas, ¿no? Allá desde fines del siglo XIX con Lamianovich encabezando, que pasa por Dodero, ¿no? Hasta llegar a Elma, e incluso llegar a su desarticulación en los 90. Entonces, un recorrido centenario que nos marca esos distintos momentos de la marina mercante, que son también los distintos momentos del centro. Y por último, una historia que se cuenta, ¿cómo decirlo?, en el marco de la historia del movimiento obrero argentino, pero ya como parte de ese colectivo laboral, donde el centro en muchas ocasiones fue parte activa del movimiento obrero, encabezó distintos procesos en varios momentos históricos, pero en otros periodos también tuvo una situación un poco de aislamiento, de vincularse más a su perfil profesional, jerárquico, ¿no? Y los distintos momentos de la historia nos hablan de los distintos perfiles que habitan en los capitanes de ultramar, y eso para nosotros nos parecía muy importante resaltarlo, porque hace también un poco a las identidades y a las memorias que dan vuelta en el centro. Que dan vuelta quiere decir que circulan, que nos llegaron por relatos, por testimonios, por estéticas, y que nosotros queríamos que eso esté, ¿no?, en el libro, y que todos y todas se puedan sentir identificados con algunos de los perfiles que cultivan. Lo que nosotros hicimos es atarlo a distintos contextos históricos. Esos fueron los ejes que recorren todo este libro, son los 3 tipos de relatos que nosotros elegimos. Y por último yo quisiera cerrar mi presentación volviendo un poco a esto, ¿no?, a lo importante que es la historia. A lo importante que es la historia para quienes la viven día a día, para quienes se sienten constructores de una historia, que se sienten orgullosos de lo que hicieron, e incluso que a veces son reflexivos sobre lo que hicieron en un tiempo pasado, ¿no?, incluso generando autocrítica. Y para nosotros es importante contar algunas anécdotas como cierre, para que vean un poco la profundidad de la importancia que le dio el centro a la historia, y nosotros también. Nosotros tomamos un compromiso muy fuerte, ¿no?, incluso un compromiso ético como profesionales, de tratar de contar la historia de la manera más objetiva que pudiéramos, ¿no?
Y para eso tuvimos que en varios momentos recurrir a revisiones, a nuevos archivos, a nuevos testimonios, porque había cuestiones que para nosotros en un momento no tenían una relevancia sustancial, pero a medida que teníamos devoluciones nos dábamos cuenta que ahí había algo importante. Por ejemplo, y voy a contar esta anécdota, nosotros encontramos que la reunión fundacional del centro, que se da unos meses antes de su fundación institucional, se daba en un barco que tenía el título de Lircay, el nombre de Lircay. Y sin embargo la memoria del centro mencionaba que era en el Freya. Y era el mismo barco. Lo que había era una diferencia de meses de cómo se nominaba en el momento de la reunión y cómo se empezó a denominar a partir de 1919. Había meses de diferencia, era el mismo barco, y sin embargo hablaba ahí de la memoria colectiva, de las tradiciones, y nosotros nos tuvimos que tomar con el cuidado que merece, porque hablaba de la historia que venía siendo construida en el tiempo, ¿no? Y que pedía obviamente revisión de parte de los historiadores. ¿Ustedes están seguros que fue así? Nosotros dijimos, bueno, tenemos estos archivos, hemos averiguado acá, allá, y la verdad es que los distintos registros nos hablan de esta situación. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener cuando uno construye historia, y ese es el compromiso que hay que tener para construir la historia. Y el centro demostró ese compromiso. Hemos discutido páginas del libro varios días. Cuando digo discutido varios días, es literal. Renglón por renglón, palabra por palabra, corroborar esto que estás diciendo, con lo cual nosotros mostramos el dominio de nuestro oficio, pero había un contralor que hace que este libro esté totalmente chequeado. Quiero que ustedes me crean, insisto, es que este libro es todo chequeado, y con contralor página por página, ¿no? Y por eso nuestra intervención sobre la historia sí importa. ¡Wow! ¿No? Para nosotros fue algo fabuloso como experiencia. Lo mismo sobre la gran huelga de 1950, ¿no? Ahí hay un hecho que es sustancial en la historia marítima argentina, pero que en la historia del centro toma una relevancia importantísima, por la memoria, por los posicionamientos políticos, por cómo recordarla, por cómo ubicarla en un lapso temporal. Los protagonistas de la época hablaban de la gran huelga marítima. Hay otros que decían, bueno, pero pasó tal cosa, y habría que balancear esto, y había un debate histórico que para nosotros era fabuloso. Sin embargo, nosotros teníamos también nuestra propia discusión como historiadores, porque Laura, en su libro, en su investigación, ella estaba convencida de que la gran huelga marítima era la de 1916. Y eso no estaba todavía en la discusión de los protagonistas, estaba en la discusión de los historiadores, ¿no? No está saldado entre nosotros, pero de alguna manera lo que teníamos que construir era un relato centenario, ponderar hechos, procesos, y lo hacíamos en un debate historiográfico propio de la profesión y en un debate con los protagonistas, con la memoria y con la ponderación de ciertos hechos. Y estoy mencionando este como que fue uno de los más significativos en los debates y en los intercambios, pero les puedo asegurar que fueron varios los hechos en los que tuvimos este ejercicio y que nos habla de que la historia sí importa y de que la historia no solo es cultivada por los profesionales, sino que también es cultivada por todos aquellos que se quieran involucrar y tener un posicionamiento al respecto. Lo último, la última que cuento, y después dejamos abierto a preguntas, tiene que ver con este lugar de el centro en relación al movimiento obrero. Esto que les contaba sobre este eje, cuánto estuvieron involucrados en el movimiento obrero y en cuánto, en ciertos momentos, estuvieron en una situación de cierto aislamiento, cultivando un perfil más jerárquico, más profesional, propio también de una posición donde, bueno, son los máximos responsables de una embarcación y de un buque, ¿no? También aprendimos que hay ciertas nominaciones propias y que generan cierto orgullo. Nosotros a veces lo usábamos como sinónimo y hay una discusión de los conceptos de cómo ellos perciben, ¿no?, los barcos, los buques. Y para nosotros eso también fue muy importante porque hablaba de la identidad cuando nominaban ese lugar de trabajo que también por momentos es el lugar de sus propias vidas. Y ahí aparecía esta idea de, en este debate sobre el vínculo con el movimiento obrero, de que la última conducción, ¿no?, que viene desde los 90, era la que había vinculado fuertemente al centro del movimiento obrero, que participó en la fundación del MTA, que estuvo en las calles luchando contra las políticas neoliberales, contra el decreto 1772,
¿no? Que se vinculó luego a la CGT, a distintas centrales o agrupamientos de trabajadores marítimos, y que eso contrastaba con un recorrido de las décadas previas a esta conducción. Y sin embargo, en la revisión histórica, nosotros encontramos que el Centro de Capitanes, desde sus orígenes, estuvo vinculado a centrales obreras, desde los orígenes estuvo vinculado de alguna manera a la Fora Noveno Congreso, que ya en 1919 mandó el primer delegado a la OIT y a las conferencias marítimas, ¿no? El capitán Di Quattro, que en 1930 fueron fundadores de la CGT. Fueron fundadores de la CGT, que después fueron refundadores de la Unión Sindical Argentina en 1937, que seguían trabajando en el plano internacional y que esa perspectiva en el plano internacional va a recorrer los 100 años, ¿no? Donde ahí construyeron internacionalmente y también pudieron acumular poder, perspectivas y derechos en el plano local. Entonces, para nosotros eso también fue un descubrimiento, había que acomodarlo en el tiempo, darle un sentido histórico, entender las diferentes coyunturas en las que se habían tomado los distintos posicionamientos y poder pensar también la conducción actual o la situación actual del centro en una perspectiva histórica centenaria, donde recuperaban varias de esas tradiciones sindicales y que nosotros pudimos de alguna manera ordenarlas y ponerlas sobre papel. Ese fue nuestro desafío, creemos que en parte lo hemos logrado. Ofrecemos un libro atractivo para que ustedes también se involucren en esta historia, puedan sumar testimonios, matices, y que este sea el inicio de nuevas escrituras, de nuevos materiales, para seguir pensando la historia del centro, que como les decía, importa y mucho. Preguntas, más que una pregunta es felicitarlos realmente, como en su momento se lo dije a Marcos, realmente el libro es apasionante, ese libro forma parte de la historia también de mi familia, porque mi abuelo es socio fundador del Centro de Capitanes, entonces recorrer las páginas es recorrer un poco cosas que escuché desde muy chico. Y realmente ustedes lograron plasmarlo en un libro que visualmente es muy atractivo. Me siento muy orgulloso de ser socio del Centro de Capitanes y me siento muy orgulloso también de que los hayan convocado para esta obra. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, la idea era un poco... Ahí hay otras preguntas, comentarios. Agradecemos muchísimo. De alguna manera es nuestro momento también para saber qué piensan ustedes del libro y eso es una de las cosas que más nos interesa, ¿no? No, mi pregunta es en cuanto a los socios desaparecidos que tenemos, que son dos. Hay uno de ellos que evidentemente podemos seguir qué es lo que ocurrió, pero hay otro que no. En cuanto a lo que hablaron con la familia y demás, ¿qué es lo que se dijo respecto, en este caso, a los dos, y hay uno de ellos que no sabemos nada, ¿no? Bueno, entiendo que la pregunta te referís al socio que no sabemos nada, que es Arias. Sí, no, con la familia de Arias no pudimos hablar. O sea, tenemos el informe de la CONADEP sobre la desaparición forzada de Arias, pero es parte de una investigación a seguir seguramente. Gracias. Gracias, Ana. Retomo algo de esta pregunta. Para nosotros esto era recuperar, ¿no?, hechos, momentos, procesos, individualidades que nos ayuden también a colectivamente poder reconstruir esto, y por ahí con el tiempo aparecen testimonios o documentos que nos permitan seguir incrementando el conocimiento sobre ciertos momentos del centro, sobre todo sobre estos momentos duros, tristes, sobre los que hay que trabajar y que es difícil, ¿no? Por eso también la posibilidad de que circule este libro es la posibilidad de que colectivamente podamos seguir trabajando en esta historia. Bien, si no hay más preguntas, sí, damos por concluido esta presentación, así que brindamos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. En nombre del equipo de
todos invitamos entonces a pasar a la planta baja. Vamos a compartir un brindis.